Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones del Señor a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras redes virtuales de comunicación, ya sea en YouTube, Facebook o cualquier otro tipo de medio. Saludos a todos los miembros de nuestra iglesia y sean todos bendecidos en el nombre de Jesucristo. El título de este mensaje en esta mañana es La ceguera espiritual. Este título lo estoy trayendo porque en esta semana precisamente me he topado con muchas experiencias con hermanos cristianos, los cuales están fallando mucho en el área de moverse conforme lo que Dios quiere. Y esto tiene que ver mucho con una ceguera espiritual que hay en la vida de los hijos del Señor. Les voy a invitar a abrir su Biblia en Juan capítulo 10, versículo 27. En este versículo el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces vamos a estudiar un poquito la palabra, yéndonos a los textos originales en griego, donde aquí el término oír la voz, si usamos un diccionario de Strong, veríamos allí que tal y como está conjugada esa palabra, sería la pronunciación algo así en griego como akousen, que en español traducido sería entender, escuchar, hablar. Es decir, si mis ovejas escuchan mi voz o entienden mi voz o les llega al oído lo que yo les digo, obedecen mi voz, oyen hablar lo que yo les digo, prestan atención a lo que yo les digo. Ese serían los diferentes sinónimos. Y si usamos un libro interlineal, una Biblia interlineal del griego al español, veríamos que Juan capítulo 10, versículo 27 se encuentra conjugado en un tiempo progresivo. Aunque en la Reina Valera lo pone en tiempo presente, vuelvo a repetir el versículo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En el original no está en tiempo presente, está en un tiempo presente progresivo. Entonces lo voy a leer o lo voy a hablar de una forma como si fuese griego original. Sería algo así: mis ovejas están oyendo mi voz y yo las estoy conociendo y ellas me están siguiendo. Y esa es la conjugación apegada al texto en griego. Entonces aquí lo que llama la atención de que no es un tiempo que se está ejecutando constantemente, es decir, tiene que ver con algo que estamos haciendo sin parar. Una acción la cual no se detiene, una acción la cual inicia y no termina, una acción la cual siempre se está ejecutando. Así que mis ovejas están escuchando mi voz. Es una acción de algo que estamos haciendo continuamente. Y yo las estoy conociendo constantemente. Él está conociéndonos conforme nosotros también estamos escuchando su voz. Y claro, estamos interactuando con Él a cada momento. Y ellas me siguen. Entonces esto viene por un estilo, por una práctica, por un estilo de vida, por una comunicación que en la Biblia le llama y le dice el ser guiado por el Espíritu. Romanos capítulo 8 versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces esa voz de oír a Jesús es la voz en el interior del Espíritu de Dios en cada uno de los que son hijos del Señor. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora aquí habla de aquellos que no conocen al Señor, pero también el hombre natural es el hombre carnal, es todo aquel cristiano que es inexperto en la guianza de Dios. Todo aquel cristiano que aunque el Señor quiera guiarlos, no escuchan su voz porque están acostumbrados en su estilo de vida, en su forma de ser, en su poco conocimiento y experiencia de real con Dios,
tienen tan poco caminar que les falta todavía aprender a permanecer en esa escucha de la voz del Señor y aprender a entender cómo piensa Dios, qué dice Dios, qué es lo que quiere Él, porque todavía falta esa experiencia en tiempo progresivo. Tal vez usted lo esté iniciando, tal vez usted es nuevo en Cristo, usted lo esté iniciando, tal vez aprender esto, o tal vez no lo ha hecho. Porque podemos topar con cristianos de 4 años, 5 años de ser cristiano. Esta semana me topé con personas más o menos de esos tiempos, sobre todo gente que necesitaba liberación o ya los habían liberado, pero tenían el problema de que les retornaba el mal otra vez, les retornaba el mismo espíritu. Y una de las razones por las cuales los espíritus regresan en una persona es porque tienen una ceguera espiritual, viven con ceguera espiritual en sus vidas. Entonces yo le comentaba a esta persona lo que tenía que hacer y cuál era su situación y su problema. Y esta persona pues quedó totalmente asombrada porque nadie se lo había enseñado. No se lo estaban enseñando en un curso de guerra espiritual que estaba recibiendo, no se lo estaban enseñando en ningún lugar. Y ella se preguntaba, ¿y por qué regresa siempre el espíritu de alto rango, el cual ya lo habían sacado ya varias veces en varias liberaciones? Entonces ya logró entender cuál es su problema, cuál es su problemática y la problemática que está viviendo una vida de una ceguera espiritual. Esto no depende si usted lee la Biblia, esto no depende que si usted va a la iglesia, esto no depende de si usted se congrega fielmente. Todo esto es muy importante, pero tiene que ver con una realidad, tiene que ver con dejar la religiosidad, tiene que ver con tener cosas de corazón reales con Dios. Tiene que ver con estar escuchando realmente a Dios y estar conectados en el interior con Él, sin caer en las cosas vanas, sin caer en la repetición innecesaria, sin caer en la tradición, sin caer en lo religioso. Tiene que ser una vivencia. Entonces, seguimos en el versículo 14 del capítulo 2 de 1 Corintios. Pero el hombre natural, que yo podría decir que el cristiano natural también, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hay cosas de Dios y la gran mayoría de ellas no se perciben con la mente, no se pueden razonar con la mente. La gran mayoría de veces que Dios habla al Espíritu. Son cosas que se tienen que percibir en el interior. El interior tiene que estar activo, el interior tiene que estar habilitado, el corazón interior tiene que estar en acción. Y es allí donde está el órgano del escuchar la voz del pastor. Tal y como lo dice Juan capítulo 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. Esa es la voz que viene por el Espíritu de Dios en el interior del ser del Hijo de Dios. Entonces, si la persona no está conectada a su interior, no está conectada a una relación, no simplemente es el interior como lo dice la religión budista, porque hay religiones que hablan sobre oír la voz interior. Estamos hablando de oír la voz de Jesucristo, la voz que viene por el Espíritu Santo. Tiene que estar conforme a la palabra del Señor. O sea, tiene que haber lectura de la palabra de Dios, tiene que haber un conocimiento previo del Señor y tiene que haber un enfoque hacia la persona de Jesucristo. No puede ser simplemente estar conectado en el interior al estilo del budismo. Porque el estilo del budismo lo que hace es simplemente te conectas al interior y permaneces meditando de una forma neutral, donde cualquier espíritu puede tomar el control, puede tomar y puede enviar una voz a su interior, creyendo tú que, ellos dicen que es la voz del universo, ellos dicen que es tu propia voz, inclusive. En el caso nuestro, como cristianos, nosotros no ponemos atención a una voz interna nuestra. Nosotros ponemos atención a la voz que proviene del Padre,
a la voz que provenga del Espíritu Santo, a la voz que provenga de Jesucristo. Estamos enfocados en la persona y vivimos una vida alrededor de esa persona, por lo cual entonces el puente de conexión de nuestro interior con esa persona está activo. Entonces podemos escuchar esa voz. Muy bien. Ok, dice acá, porque para él son locura, versículo 14, capítulo 2, 1 Corintios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no se utiliza un razonamiento de una forma inicial. La mente está para apoyar al espíritu. La mente, el razonamiento está para apoyar y procesar lo que venga del espíritu. Pero no al revés. Yo no recibo la voz de Dios en mi mente de una forma directa. No, primeramente la recibo en el espíritu y después del espíritu, entonces revelada a mi mente. Tenemos que entender que ese es el proceso. Pero el hombre natural, el cristiano natural, piensa con su mente, razona con su mente, conforme a sus sentidos externos de su carne, conforme a lo que ve, conforme a lo que escucha, conforme a lo que percibe con sus sentidos de tacto. Y eso es la forma en que el hombre natural, y es totalmente natural porque todos somos seres humanos, actúa. Pero en el Señor no puede ser así. En el Señor el cristiano tiene que andar conforme al Espíritu de Dios. Y estas cosas se han de discernir espiritualmente, es decir, más allá de la mente. Tiene que ser en el interior, teniendo mucho cuidado de no caer en una religiosidad extraña, adorando o practicando una religión de otro tipo, con otros enfoques, pues como el budismo y otros tipos de enfoques como donde se practica la meditación trascendental o algún tipo de concentración mental que aborda una parte espiritual más allá donde Jesucristo no está. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces la ceguera espiritual tiene que ver con el entendimiento espiritual, el cual se encuentra cegado, al igual que el entendimiento natural, porque el entendimiento de la mente natural entiende en forma natural lo que la mente alimentada por su percepción física procesa. Pero el entendimiento de aquellos que son espirituales, ese entendimiento viene a través de los órganos interiores. Y uno de ellos es escuchar lo que Dios está diciendo en tiempo presente progresivo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Estoy hablando aquí en el punto de vista de cristianos, porque sí hay cristianos incrédulos. Falta de fe, pues. Cristianos con falta de fe. Es lo mismo. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es el mismo proceso que aplica Satanás a los incrédulos, a los inconversos. Es el mismo proceso que aplica a los cristianos también hoy en día. Ustedes ven tanta cantidad de cristianos a través de las redes sociales opinando de todo tipo de tema y golpeando a otros cristianos y yendo en contra de lo que Dios está diciendo realmente, creyendo que ellos con su mente están procesando, leyendo la palabra de Dios y con su mente la pueden entender, y comienzan entonces a decir cosas, a burlarse, comienzan a oprimir a otros, comienzan a insultar a otros cristianos que piensan de una forma diferente a ellos. Y cuando es muy seguro que el que tiene la razón es aquella persona a quien se está insultando. Tú ten cuidado de eso, porque no puedes estar, Dios no te llamó hasta a juzgar, Dios no te llamó a estar insultando a otra persona que piensa diferente a ti. Dios te llamó a manifestar una verdad en amor, no a estar insultando a una persona. El discernir por el Espíritu opera sí, solo si caminamos
en el Espíritu lo suficiente. Esto es muy importante. No podemos estar discerniendo en el Espíritu en un momento determinado y creer que ya somos expertos en esto. Seremos expertos en esto, o seremos experimentados en esto cuando ya llevamos un tiempo suficiente en el Espíritu, caminando en el Espíritu. Y voy a ir desvelando un poco lo que esto significa. Para caminar en el Espíritu, debes de apagar todas las voces y escuchar solo aquella que proviene de tu interior. Un interior cultivado por medio de la abundante palabra de Dios. Eso es exactamente lo que se tiene que hacer. Lo voy a repetir. Para caminar en el Espíritu, debes de apagar todas las voces y escuchar solo aquella que proviene de tu interior, un interior cultivado por medio de la abundante palabra de Dios. O sea, si tu interior no está cultivado por medio de la abundante palabra de Dios, pues vas a escuchar otras voces que no es la voz de Dios. Porque tu interior no está lleno de la manifestación de Dios. Tu interior no está lleno de lo que es Dios. Tu interior está posiblemente lleno también de otras cosas, y Satanás va a querer meterse en ese punto de tu interior, queriendo hasta suplantar la voz de Dios. Entonces tienes que también leer la Biblia, tienes que estudiar la Biblia, tienes que conocer la palabra de Dios, tienes que comparar lo que lees, lo que Dios te está diciendo con lo que tu interior también está experimentando, y todos tienen que irse conjugando, todo tiene que ir concordando, todo tiene que ir alineándose hasta que entonces consigas realmente andar en el Espíritu como realmente se debe caminar, como realmente se debe andar. Así que el oír la voz de Jesucristo como pastor depende mucho de este caminar, y este caminar depende de que apague las demás voces. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que el cristiano está viviendo carnalmente muchas veces. El cristiano promedio. Si usted es de nuestra iglesia, usted no puede ser del cristiano promedio. O sea, yo lo estoy retando aquí en este momento, más la gente que me acompaña, más cerca al pastor. Usted no puede estar viviendo una vida carnal. Dios nos está llamando a todos a vivir una vida conectada con Él. Pero se nota muchas veces cuando se habla, cuando se opina, cuando se dice que lo que se está opinando y lo que se está hablando son los propios deseos del corazón del hombre, y no lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué tanto estamos llenos en nuestro corazón y en nuestra mente de lo que Dios dice? Va en función de qué tanto lo estamos escuchando a Él durante todo el día. Recuerde que es una acción progresiva en el tiempo, es una acción que no se detiene. Si tú pasas en el día, si tú eres un cristiano y pasas en el día oyendo noticias, si tú eres un cristiano, pasas en el día oyendo a tu propia familia incluso, si tú eres un cristiano y pasas en el día escuchando a tus vecinos, si tú eres cristiano y pasas en el día ocupado, siempre escuchando radio, televisión, medios de comunicación por internet, a través de redes sociales, y lo que escuchas de Dios realmente no se compara a lo que estás escuchando todo el día desde que te levantas. Tú eres una persona que todavía está caminando en la carne, no está caminando en el Espíritu. Recuerda que tú debes de vivir conectado con Dios siempre, a cada momento, a cada instante. Eso lo hemos hablado en las predicaciones pasadas. Esto tiene que ver con andar en el Espíritu, pero tu interior tiene que estar conectado siempre y estar escuchando la voz de Dios siempre. Aunque estés trabajando, aunque te montes en un bus, aunque manejes un carro, siempre está tu interior conectado con Él. Siempre estás tú viviendo en el trono, siempre estás conectado con su presencia. Pero lastimosamente algunos no lo están haciendo como debe ser. Lastimosamente algunos pues no están en la presencia de Dios, no están en el trono de Dios, porque se nota cuando la persona hace algo. Se nota cuando la persona hace algo que no debe hacer, algo que tal vez puede ser fácil, un fundamento
principios bíblicos muy básicos donde se está fallando. Se nota cuando la persona hace cosas en el día y está pecando y no se da cuenta que está pecando. Típicamente, sobre todo para aquellos que liberamos, la razón por la cual, una de las razones más importantes por la cual los demonios regresan, no importa quién los libere a esa persona, no importa si es el super liberador de todos los liberadores, si es el super ungido hermano, quien sea, los demonios regresan otra vez. Y estas personas generalmente han pasado por varios. A mí me buscan por eso. A mí me buscan porque creen, a través de los videos que tengo en YouTube, creen que conmigo va a suceder diferente. Ellos creen que conmigo muy posiblemente yo los voy a liberar y los demonios no van a regresar, porque con otros han regresado. Porque ven ahí los videos y ven unos videos buenos, ven unos videos que asombran y entonces ellos están impactados por el poder de Dios, están impactados por la manifestación gloriosa del Señor y entonces creen que eso va a suceder también en ellos. Y está bien la fe y la esperanza, ¿no? Es parte de la esperanza, pero equivocadamente creen de que posiblemente pues con uno, porque uno tal vez pareciera como que tiene más unción que otros, entonces ya los demonios no van a regresar en esa persona. Y tristemente sí regresan. Tristemente sí regresan porque la persona está viviendo una vida que no está acorde a la guianza del Espíritu de Dios. Su caminar es un caminar carnal, cristiano carnal. Y no se está dando cuenta de lo que está pasando en su vida día a día, a cada momento, a cada instante. Sucede también con personas cuando hablas con ellas, son cristianos, pero cuando comienzas a hablar con ellas te das cuenta los vacíos que tienen de la palabra de Dios. Te das cuenta cuando salen con sus propias opiniones. Te das cuenta cuando no están dispuestos a renunciar a muchas cosas porque todavía están atados al mundo. Te das cuenta cuando en las decisiones que toman son decisiones equivocadas. Te das cuenta cuando le dicen no a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que caminar en el Espíritu implica apagar todas las voces. Y esto se da mucho por esto. Y la pregunta sería, ¿qué estás escuchando todo el día? Esa sería la pregunta. ¿Qué estás escuchando todo el día? Desde que te levantas, haz una lista, haz un ejercicio, agarra un papel y comienza desde que te levantas, ¿qué estás haciendo? Y comienza a ver qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás escuchando. Ok, termina el día, pasa la mañana, pasa la tarde, pasa la noche y termina el día y te vas a acostar. Ahora, lee lo que hiciste, lo que escuchaste. Y posiblemente escuchaste de todo y muy seguramente de Dios nada, muy seguramente. O hiciste un rito ceremonial. Escuchaste de todo, pero hiciste un rito ceremonial. Tuviste tu hora de adoración. Tuviste tu cita con Dios, entre comillas. Tuviste tu cita con Dios. Tuviste tu hora de intercesión y guerra espiritual. Hasta pudiste haber liberado a una persona. Liberaste a una persona ese día. Pudiste haber hecho muchas cosas, pero lo que menos hiciste fue escuchar la voz del interior a través por medio del cual en el Espíritu Santo y por tu espíritu habla Dios. Esa voz no la escuchaste. Todo el día estuviste bajo tus propios planes, bajo tus propios pensamientos, y todo el día estuviste escuchando otras voces que no es la voz de Dios. Estas personas, estos cristianos que actúan de esta manera, no son guiados por el Espíritu Santo. Son cristianos que la Biblia les llama cristianos naturales. Se comportan como el hombre natural. Se comportan en mucho como el hombre inconverso. Y a la hora de decisiones críticas, donde se requiere saber el consejo de Dios, se requiere saber la sabiduría de Dios, no pueden tener esa sabiduría ni ese consejo, porque lo que tienen es la sabiduría, el consejo del mundo, porque es lo que han estado escuchando todo el día. Entonces son cristianos entonces que te salen
con otras cosas que no están acorde con el carácter de Dios y no están acorde con la palabra del Señor. Espero darme a explicar, mis amados. Así que vuelvo a repetir, para caminar en el Espíritu, debes apagar todas las voces y escuchar solo aquella que proviene de tu interior, un interior que esté cultivado por medio de la abundante palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios, escucha palabra de Dios, lee palabra de Dios, ora y escucha lo que Él te quiere decir. No solamente estés hablando como loro, hablando y no sabes ni qué Dios te quiere estar diciendo. Haz silencio cuando ores. Escucha lo que el Padre te quiere decir en tu interior. Tal vez no lo comprendas tan rápidamente. Tal vez no sea tan fácil, porque generalmente no suele ser tan fácil. Requiere esfuerzo, porque es escuchar atentamente su voz. Pero es algo que tú y yo estamos llamados a hacer. El Señor necesita hijos de Dios que realmente sean sus ovejas. Porque hay muchos que no son ovejas hoy. Hay muchos que no están escuchando la voz del pastor. El pastor llama, el pastor da una orden, el pastor dice algo. Y cuando digo el pastor, puede ser hasta el pastor físico, el pastor que tienes en tu congregación, podría ser él el que esté hablando, pero sobre todo quien está hablando es el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Pero simplemente tú sales con tus propios pensamientos, tú sales con tus propias ideas, tú sales con todo lo que estás pensando. ¿Por qué? ¿De dónde estás siendo alimentado? ¿De dónde viene todo eso que estás pensando? ¿De cuál es la fuente de todas esas cosas que están en tu cabeza? ¿Por qué piensas así? No vienen de la palabra de Dios. No vienen porque estás metido y sumergido en ella. No vienen de la reflexión. No vienen de la meditación de cada versículo. No, vienen de las noticias. Vienen de afuera. Vienen de lo que estás escuchando afuera. Entonces piensas como todos los que demás piensan. Ese es el hombre natural. Ese es el cristiano carnal. Mateo capítulo 15. Le invito a ir con su Biblia a Mateo capítulo 15, versículo 10. Jesucristo se topó mucho con este tipo de personas en su tiempo. Jesús le llamó fariseos porque Jesús también era un fariseo. Es importante entender eso, que Jesús era de la secta de los fariseos. Jesús. Pero su propia secta, su propia religión, pues estaba en contra de él, porque Jesús no estaba acomodado a un sistema religioso. Jesús estaba acomodado a lo que Dios decía. Y Jesús vivía con realidad la experiencia de vivir en el mundo espiritual lo que Dios quería decirle y lo que él tenía que hacer. Mateo capítulo 15, por favor, al versículo 10, y dice así: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. Versículo 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, o sea, ya sea que tú lo hables o ya sea que tú le escuches porque otro lo habló. ¿Tú puedes ser contaminado por lo que dices? Claro que sí. E inclusive podrías ser contaminado por lo que piensas, porque cuando tú hablas es porque también lo piensas. Y puede estar siendo contaminado por lo que también otro habla, escucha. O sea, lo que sale de la boca es lo que está contaminando a la persona, ya sea que salga de ti o que salga de otro y tú estás escuchando. Porque si estás escuchando algo que no debes escuchar, o estás viendo y viendo, también se está hablando lo que no debes ver, eso te está contaminando. Por eso tienes que cuidarte qué es lo que escuchas. Tienes que cuidarte en lo que escuchas, qué es lo que estás escuchando. Tienes que cuidarte en lo que estás viendo. Si quieres ser guiado por el Espíritu de Dios, tienes que darle un énfasis enorme al escuchar constantemente a Dios y no a otras personas.
Usted me puede decir, pastor, pero ¿cómo hago para trabajar? Yo tengo que hablar con mi jefe. No, pues claro, estamos hablando de que esas cosas son necesarias. Pero aún hablando con tu jefe, tú estás sintonizado con Dios y puedes estar escuchando lo que Dios quiere. Y Dios puede estar participando juntamente contigo en tu trabajo para hablar con sabiduría delante de tus empleados o delante de la jefatura. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, oiga bien, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Claro, porque es que le estaban obligando a ellos a lavarse las manos y a tener ritos ceremoniales externos. Y el Señor aquí los corrige y les dice, pues lo que contamina al hombre no es eso, no es lo que entra por comer comida sin haberse lavado las manos, sino lo que está contaminando al hombre es lo que sale. Versículo 13, se ofendieron los fariseos. Versículo 13, pero respondiendo él dijo, Jesús respondió, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Bueno, aquí es claro, ¿no? El hecho de la voluntad del Señor, de nuestro Padre, que aquí es una voluntad soberana. Porque aquí dice en versículo 13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dándonos a entender de que si nosotros realmente escuchamos lo que Dios dice, es porque entonces el Señor nos plantó. Y si nosotros nunca aprendemos, además de esta predicación, por más que usted, nunca usted aprende a andar en el Espíritu, posiblemente entonces podría ser una razón de que el Padre Celestial nunca lo plantó a usted. Pero usted tiene que ver mucho con esto, porque sus decisiones valen. Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Versículo 16, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Quiénes estaban ciegos? También los discípulos también estaban ciegos. Entonces vean qué tremendo, hermanos, esta situación en la cual los cristianos también pueden estar ciegos espiritualmente. En el caso de los fariseos estaban ciegos porque el Padre no los había plantado. Y en el caso de los discípulos de Jesús estaban ciegos pues por otra razón. Y la razón, ¿cuál era, hermanos? No estaban conectados en el Espíritu con Jesucristo. Bueno, no había descendido el Espíritu Santo, recordemos eso, hermanos. Ellos dependían totalmente de un pastor. Igual que hoy muchos de estos hermanos tienen que depender obligatoriamente de un pastor, de alguien que sí escuche la voz de Dios, porque si no, van a ser ciegos que caigan en el hoyo. Entonces, cada uno tiene que saber cuál es su posición y tiene que entender que si hay alguien que escucha a Dios, el cual tiene pruebas, hay pruebas, porque si escuchamos la voz de Dios, hermanos, en lo que hacemos, en lo que decimos, se manifiesta la verdad. Si somos realmente o no somos, si somos lo que realmente estamos escuchando lo que Dios dice o no. Entonces los discípulos aquí también tienen ceguera espiritual. ¿Lo ven, mis amados? No crean que solamente la gente del mundo. Entonces cuando alguien está en un curso de liberación, cuando alguien está en un entrenamiento de liberación y pasa por todos los niveles que quiera, pueden haber 50 niveles en ese curso. Puede graduarse y le pueden dar un diploma. Le pueden dar aplausos y todo lo que se quiera. Pero si la persona tiene ceguera espiritual,
de nada les sirve todo el curso en su propia vida, porque una vez que lo liberen, los demonios van a regresar. ¿Qué sucede con una persona que tiene ceguera espiritual? Una persona que tiene ceguera espiritual no se da cuenta de los demonios que tiene. Una persona que tiene ceguera espiritual no se da cuenta de los pecados que comete durante todo el día, desde que amanece hasta que se acuesta. De tal forma que cuando se le pregunta qué es lo que está haciendo usted, generalmente esta persona va a decir: yo no estoy haciendo nada malo, yo todo lo estoy haciendo bien. Pero se nota y se observa por práctica, por consecuencia irrefutable, de que algo está haciendo esta persona. Y podemos encontrar, si tuviésemos el ojo de Dios, podríamos encontrar 30 pecados, 50 pecados, 100 pecados o más que ha hecho esta persona durante todo el día, donde estuvo inconsciente totalmente de su propia realidad pecaminosa. Y esto me ha pasado muchas veces, hermanos, en el ministerio de liberación y guerra espiritual, y pues como pastor conozco bastante al respecto. Entonces tenemos que cuidarnos sobre esto, y los hermanos entonces tienen que entender de que no es suficiente una teoría de liberación para ser libres. No es suficiente echar fuera demonios, porque así como se echa el demonio, el espíritu afuera, después de haber echado afuera, pasan 2 horas, 3 horas y otra vez entraron. ¿Y por qué entraron otra vez? Porque ya pecaron los hermanos otra vez. Y ni cuenta se dieron que pecaron. Hablan y ni cuenta se dan de que están pecando. Piensan y ni cuenta se dan que están pecando. Porque sus pensamientos, porque su lengua, todo está conectado y alimentado por el mundo, por el sistema del mundo, y no por Dios. Porque siempre viven escuchando lo que el mundo dice. Están alimentados por el sistema del mundo. Y no están subyugados, no están siendo conectados, no están siendo alimentados a través de la palabra directa que el Señor está hablando en el corazón de la persona durante todo el día. Y además de dedicarse a las labores del Señor como corresponde, con todo corazón, con toda la mente, con toda sinceridad. Si vamos a leer la palabra de Dios, mis amados, no vamos a leer la palabra de Dios habiendo anteriormente habiendo insultado a uno de nuestros hijos o a nuestro cónyuge. Acabamos de insultar a una persona y vamos, y como si nada, como si no hemos hecho nada, vamos a leer el Salmo 91 y decimos entonces que estamos cubiertos por el Señor y estamos guardados por Él, cuando tenemos una gran puerta abierta, un gran hueco en nuestra vida espiritual abierta, y más demonios están entrando. Los demonios se ríen. Satanás se mofa del cristiano. Los brujos también lo hacen. Y se quedan callados. Y ahí donde el que libera le pregunta: ¿y por qué vuelven a entrar otra vez? ¿Qué pasa, espíritu de alto rango? ¿Por qué no te vas de forma definitiva? ¿Por qué vuelves a entrar? Y el espíritu de alto rango, como no es tonto, aunque está para obedecer, tampoco es tonto. Él es de otro reino, de un reino contrario. Calladito es mejor, porque así estos cristianos indoctos, ignorantes, van a seguir con lo mismo. Eso se llama ceguera espiritual, mi amado. El que es falto de fe solo ve lo natural, porque la ceguera espiritual está relacionada con la falta de fe. Casi son sinónimos. Ceguera espiritual es casi sinónimo de falta de fe. Fe es ver y escuchar lo que Dios dice. Recuerden que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Pero no es la palabra escrita, es la palabra rema, es la palabra que está en el espíritu, la palabra que está burbujeando, la palabra que está caliente constantemente en uno. Y Dios habla todos los días. Lo que pasa es que cada uno de nosotros vive su propia vida natural y carnal.
El que es falto de fe solo ve lo natural. Va a pensar conforme el mundo. Va a pensar naturalmente. Va a pensar en forma natural. No es que la mente va a apoyar al espíritu, no. El espíritu está subyugado a que se calle. Lo tienen silenciado el espíritu y la mente está viva, totalmente viva, captando todo y razonando y pensando. Y el cristiano está viviendo conforme esa forma de razonar y pensar, y habla lo que la mente dice, y el espíritu está subyugado, está atado, el espíritu interior, el Espíritu Santo incluso lo tienen atado. Ese es el hombre natural, es el cristiano natural, cristiano carnal. Y no puede tener fe, porque no puede ver las obras de Dios, no puede ver lo que Dios dice, no puede ver donde Dios le está señalando algo. No puede tener fe. La fe es la visión de las cosas de Dios. La fe viene por escuchar lo que Dios dice. No puede, el que tiene ceguera por su estilo de vida, no puede tener la fe, una fe verdadera. Así que el que es falto de fe solo ve lo natural y no ha aprendido a caminar por fe, porque aún no es guiado por la voz de Dios. El que es falto de fe camina por sus propios sentidos físicos, sin estar alimentando los sentidos del espíritu ni dejarse guiar por ellos. ¿Qué es lo que obstruye la vista espiritual, hermanos? O el no oír lo que Dios dice. ¿Qué es lo que está obstruyendo? Bueno, el pecado. Si lo pudiéramos resumir en una sola palabra, sería esta la respuesta. Lo que está obstruyendo la vista espiritual y el no escuchar lo que Dios está diciendo es el pecado en la persona. Yo sé que ya algunos me están malinterpretando. Yo sé que algunos ya no están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Yo sé que algunos lo están razonando y ya otra vez con la mente. Ya lo están haciendo de una forma natural, ya lo están haciendo carnalmente. Estoy predicando sobre qué es lo que hay que hacer, que hay que percibir las cosas por el espíritu, y ya están allí con la mente, donde la mente es el jefe, la mente es el que gobierna a la persona. Y están haciéndome esto ahorita en este instante. Entonces, no pueden entender así la palabra de Dios. La palabra de Dios se discierne por el espíritu. Tienen que prestar atención para ver qué es lo que Dios les está diciendo a ustedes. No pueden estar usando el cerebro, porque en el cerebro Satanás le va a poner los pensamientos que él tiene. Los pensamientos de Satanás son puestos en la mente. La guerra más importante que vivimos nosotros, hermanos, es la guerra donde Satanás y los demonios ponen pensamientos en la mente, y nosotros somos ignorantes y no entendemos que esos pensamientos, aunque van en contra de la palabra de Dios, provienen de nuestro enemigo o inclusive de nuestra propia carne. Y tenemos que decirle a esos pensamientos no, y tenemos que a esos pensamientos que matarlos, llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia de Cristo, como dice Efesios capítulo 6. Pero eso es lo que no hace el cristiano carnal. Eso es lo que no hace el cristiano que vive de una forma natural. Más el espiritual, todo lo que piensa, lo compara con la palabra de Dios. Todo lo que dice, lo compara con la palabra de Dios. Pero sobre todo lo que piensa, porque lo que va a decir va en función de lo que tiene adentro en su mente. Y lo que tiene adentro de su mente, si es cristiano, que guiado por el Espíritu, va en función de lo que el Espíritu le ha dicho en su interior y que ha sido manifestado a la mente. Del Espíritu se revela a la mente. Esto es un proceso de una vida constante, de una relación constante con el Espíritu de Dios. En el interior, cuando digo Espíritu de Dios, estoy hablando del interior de nosotros. En nuestro espíritu. Podríamos hablar de otra razón, además del pecado. ¿Qué es lo que obstruye la vista espiritual o el no oír lo que Dios dice? El pecado. Primeramente, podríamos dejarlo ahí. Pero lo otro es lo que claramente se lo he venido diciendo, que es lo mismo. Vivir una vida carnal es pecado. Vivir una vida carnal, una vida natural es pecado.
El no estar pensando conforme a los pensamientos de Dios es pecado, porque cuando tú no piensas conforme a lo que Dios dice en la Biblia, ya estás pecando. Cuando tú no estás haciendo conforme a lo que la Biblia dice, ya estás pecando. Por eso el hombre natural, el cristiano natural, pasa todo el día y no se da cuenta que está pecando. Porque desconoce la palabra de Dios, porque nunca está usándola todo el día. Vive bajo sus propios pensamientos y sus propios deseos. Alimentados ¿de quién? Del mundo, de Satanás, que le pone los pensamientos en la cabeza. Dios te lo va a poner primeramente en el espíritu, no te lo va a poner primeramente en la cabeza, te lo va a poner en el espíritu. Del espíritu va a suceder y va a llegar a la cabeza. Satanás puede llegar a hacer eso también. Cuídate, Satanás también podría suplantar y hacer una repetición de esta acción, pero tú debes conocer cuál es la voz del pastor y cuál es la voz del ladrón. Tú debes, por experiencia, debes llegar a conocer y distinguir de quién es esa voz y rechazar la voz que no es del pastor, de pastores, sino del pastor falso, de aquel que es ladrón de las ovejas, de aquel que viene a robar, matar y destruir. Así que vivir una vida carnal te obstruye tu vista espiritual, obstruye el oír la voz de Dios y te provoca la ceguera espiritual. Vivir una vida religiosa, el pasar escuchando lo que el mundo dice y no lo que Dios está diciendo. Gloria a Dios. Y Jesús se topó con esto mucho con los fariseos. Voy rápidamente aquí tratando de terminar y vamos a leer el capítulo 8 del libro de Juan. Capítulo 8 del libro de Juan, versículo 31. Capítulo 8 del libro de Juan, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. Oiga, usted que ha creído en Jesucristo, nos está hablando a nosotros. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vean ustedes aquí la importancia de permanecer en la palabra. Y de eso es lo que estamos hablando ahorita. De estar escuchando la voz de Dios en el interior, de estar conectado con él, de estar leyendo la palabra, pero desde adentro, del corazón, con todo nuestro ser. Estar orando, pero con sinceridad. Sin mentiras, sin cubiertas, sin obras teatrales, sin ser actores, siendo sinceros con él, humillarnos delante de su presencia, pedir perdón constantemente, siendo introspectivo y siendo autocrítico de lo que hemos hecho. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, permaneciereis. Habla de un tiempo progresivo, indefinido, por siempre y para siempre, permanecer, no aflojar. Seréis verdaderamente mis discípulos. Así que no todo cristiano es discípulo de Jesucristo. Los cristianos carnales no son discípulos de Jesucristo. Los cristianos naturales, tal y como lo hemos visto, no son discípulos de Jesucristo. Versículo 32. Y conoceréis, y aquí hay un y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto sí no se predica, ¿verdad, hermanos? Predican nada más el versículo 32. Y conocer la verdad os hará libres, pero no se entiende el anterior, no se los han explicado, pero creo que ahora sí se está entendiendo. Si permaneces en la palabra de Dios, escuchando, conectado con él, entonces vas a llegar a entender la verdad. Porque Dios es el que va a estar hablando y explicando y diciendo lo que tienes que saber, lo que tienes que entender. Entonces va a llegar la verdad a tu vida. Porque la mentira, hermanos, no viene con un enunciado. La mentira no es simplemente un enunciado que Satanás, no es simplemente un dardo que Satanás te tira. La mentira se comienza a armar hasta formar argumentos, formas de pensar. Efesios capítulo 6 nos dice claramente que nuestra lucha es contra los argumentos que están en la mente, que se oponen con altivez. Se oponen con altivez a la voluntad de Jesucristo, a la voluntad del Padre, siendo cristianos.
Porque Satanás y los espíritus malignos han podido establecer en la mente un esquema, conceptos mentales, argumentos, justificaciones, de tal forma y tal manera que cuando te digan algo que es de Dios, tú rebates eso y dices, no, yo no creo eso, yo lo que creo es esto, por todos los argumentos que han estado allí, que has venido recibiendo constantemente. Y no son argumentos bíblicos, son argumentos de tu propia creencia, son argumentos con tus propias opiniones, son argumentos con tus propias tu propia visualización. Son argumentos que posiblemente vienen alimentados por tus compañeros de trabajo, vienen alimentados. A mí me da cosa, hermanos, de ver personas, parejas que tienen problemas matrimoniales y la chica va y le pide un consejo a la compañera del trabajo que no es ni cristiana. ¿Cómo es posible eso? Y vemos entonces que ya la hermanita cristiana ya se está comportando como mundana al tener un problema matrimonial. Y no solamente sucede eso con la esposa, sucede también con el hombre. Igual. Le piden a los que son ciegos una guianza, una recomendación, un consejo. Ciego que guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Y conoceréis la verdad, entonces, y la conjunción y, como consecuencia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí se va a entender claramente que la verdad no es un asunto de un momento, de un instante, mi amado. Esto no es un asunto de una liberación. Claro, hay verdad en la liberación. No estamos hablando de que no haya verdad en la liberación. Pero la liberación que permanece es la liberación que viene a través de un proceso de conocimiento. A través de permanecer en la palabra de Dios. Cuando digo permanecer en la palabra de Dios, no estoy hablando en la letra escrita. Estamos hablando de la conexión y de la comunicación, de la guianza del Espíritu, y lo que la palabra revelada se transforma, pasa de logos que está escrita a rema, a ser realidad en tu interior cuando la lees, cuando la reflexionas, cuando la meditas. Tú tienes que hacer un trabajo en esto. Y muchos no han hecho este trabajo y entonces llevan un curso de guerra espiritual para darse cuenta que todavía están subyugados, que todavía están oprimidos y son liberados una y otra vez. Ya 5 liberaciones, van por 10, van por 15, van por 20 y son los mismos pecados de la primera vez que fue liberado. Los mismos demonios de la primera vez que fue liberado. De repente hasta haya más, una lista que hay de más pecados hoy que antes, porque la ignorancia es como una bola de nieve y vuelve muy torpe al cristiano. Le respondieron, versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Claro, porque aquí le dije el Señor, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y yo, pero nosotros somos libres, nosotros no somos esclavos. Yo nací de mi mamá y mi padre y somos libres y somos herederos de Abraham, somos judíos. Nosotros no nacimos como esclavos. Abraham no era esclavo. Abraham era libre, vivía en tiendas, era errante, pero era libre. Y nosotros somos libres. Bajo un imperio romano, pero libres. En el sentido de que no estaban esclavizados, no tenían un amo que los había adquirido, comprado por un precio, había pagado y eran esclavos, como en aquel tiempo había muchos esclavos. Ellos, ¿cómo pensaron? Naturalmente. Ellos no discernieron espiritualmente lo que Jesús decía. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces sucede que hay muchos hermanos cristianos que están haciendo pecado y son esclavos del pecado. Ya permanece libre. Ya es hora. Ya es hora que haya un cambio en tu vida.
y logres permanecer en la palabra, permanece en la palabra tal y como lo he estado predicando en esta mañana. Versículo 35. Y el esclavo, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Bueno, está claro que el esclavo pues no permanece en la presencia de Dios. Si es esclavo o en la casa de Dios, es lo que quiera entender, que tarde o temprano será expulsado si es que está allí. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ya le está diciendo, le está haciendo una analogía, porque allá les dijo: si permanecéis en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos, y la verdad os hará libres. Y aquí dice: si el Hijo os libertare, o sea, la verdad viene a través del Hijo. La verdad es el Hijo. En todo lo que Él es, porque Él es la palabra viviente, es el verbo hecho carne. La misma palabra de Dios es Jesucristo. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vean los pensamientos que tenían estos hombres, ¿no? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Vean lo que dice Jesús. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Entonces, ¿qué hablaba constantemente Jesús? Todo lo que había visto hablar al Padre. Jesús era una réplica de lo que el Padre hacía constantemente. Yo hablo lo que yo veo hacer del Padre, o lo que yo veo que el Padre habla, pues. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. O sea, todos aquí obedecemos a un Padre. Todos. Unos obedecen al Padre eterno, al Padre Jehová de los ejércitos, y otros obedecen a otro Padre. Pero todos hacemos lo que oímos de otro. Todos hacemos lo que vemos de otro. La pregunta es: ¿cuál Padre? ¿De cuál Padre estás haciendo tu caso? ¿A quién estás escuchando? ¿Cómo pasas todo el día tú? Fácilmente te lo voy a responder. Todo el día, ¿en qué pasas? ¿Qué pasas haciendo todo el día? ¿Tuviste comunicación con Dios solamente en un momento específico en el día? ¿Y el resto del día, entonces, a quién escuchaste? Usted puede decir: hoy, pastor, usted creo que usted está exagerando, usted está siendo como fanático, usted está siendo muy radical. Es que así es la vida espiritual. La vida espiritual no puede darse lujos de descanso. La vida espiritual descansada reposa en Jesucristo, conectados con Él, unidos a Él. Como alguna persona también nos criticó alguna vez en nuestra casa y nos dijo que usted para todo es Dios. Hijos que he escuchado que le critican a sus padres esos también, ¿no? Para todo saca la Biblia, para todo es Dios. Bueno, no es necesario sacar la Biblia para todo. Puedes hablar la Biblia sin que ellos sepan qué es la Biblia. Porque todo lo que hablas es Biblia. Nada más que no mencionas versículos bíblicos, nada más que no dices la cita bíblica. Y así suena menos religioso. Y pues tal vez así te hagan más caso. Pero todo lo que digas debe ser palabra de Dios. Todo lo que pienses debe ser palabra de Dios. Todo lo que veas debe ser conforme a la palabra de Dios. Ese es el llamado que tú tienes, porque ahora vives por el Espíritu, ya no vives por la carne. Ya ahora la carne tiene que morir juntamente con Cristo, crucificada hace 2000 años atrás. Ahora resucitaste en Cristo, resucitaste por el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, el mismo Espíritu que te levanta hoy. Ahora, en el nombre de Jesucristo, ese Espíritu te levanta y te da vida espiritual. Ya no vives en la carne, ahora vives por el Espíritu. Así que dedícate a las cosas del Espíritu, piensas conforme al Espíritu, dedícate a lo que el Espíritu dice, haz todo lo que conforme el Espíritu tenga que ver y no estés dedicado a las cosas carnales. Espero darme a entender.
que usted lo pueda captar en esta mañana. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, oiga bien, vea toda la ceguera espiritual, hermanos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Claro, porque él está diciendo, yo hablo lo que yo veo del padre. Ustedes hacen lo que han oído de vuestro padre. Entonces ellos dicen, no, nuestro padre es Abraham. Los religiosos. Claro, los religiosos sí. Los religiosos dicen, no, yo estoy bien. Yo estoy perfectamente bien. Yo no tengo nada mal. El cristiano carnal dice eso. Yo estoy bien. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué obras estás haciendo? ¿Qué obras estás haciendo? Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, porque Abraham escuchó a Dios, porque Abraham estuvo conectado con Dios. ¿Recuerdan ustedes que él por la fe salió de su tierra sin saber a dónde iba? ¿Guiado por quién, hermanos? Por la voz de Dios. La voz de Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Eso le dijo la voz de Dios. Alaba al Señor. Vosotros, le dice ahí en el versículo 41, hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque no entendían ni querían entender. Estaban aludidos al mensaje que les daba. Y estaban cegados, ciegos espiritualmente. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Recuerden, Satanás pone pensamientos en la mente, pone ideas, pone sentimientos también. Pone sentimientos. Trabaja en el alma, trabaja en las emociones. No puede estar viviendo conforme a las emociones del día. No, si hay un problema, no puedes estarte enojando. Tienes que vivir conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu, y no siendo controlado por las emociones. Tienes que ser controlado por tu voluntad, conectado con el Espíritu, conforme a la palabra de Dios. Y la palabra dice que airaos, pero no pequéis. Puedes airarte, pero sin pecado. No se ponga el enojo como el sol sobre vuestra cabeza. Te puedes enojar, pero hasta cierto punto. Ten mucho cuidado con eso, porque entonces, si no tienes límites, porque simplemente no tienes guianza del Espíritu de Dios, entonces estás pecando constantemente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Claro, ellos no piensan que, no, ¿cuál padre el diablo? No, ¿cuál deseos del diablo? No, es lo que yo digo, es lo que yo pienso, son mis argumentos, es lo que yo pienso. Pues son los deseos, pues son los pensamientos del diablo. Él ha sido homicida desde el principio, porque lo querían matar, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, gente que está engañada por los argumentos ya mentales armados en su mente, porque no ha tenido un filtro. El filtro es la palabra de Dios. No ha tenido un filtro en su vida espiritual, por lo cual entonces está subyugada y siendo esclavo del pecado, y por lo cual los demonios no tienen interés, porque tienen todo el derecho legal de regresar. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? O sea, le creen al diablo que les dice la mentira, eso es lo que está diciéndoles, que les habla a la mente y hacen lo que el diablo quiere, y yo que les digo la verdad, ¿no me creéis? Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Entonces los reta aquí. Y dice, ¿hay algún pecado que yo haya cometido? A ver, ¿quién me nombra un pecado que yo cometí?
Y aquí les reta. Pues si digo la verdad, entonces si no hay pecado, consecuentemente tiene que estar en la verdad. Pues si digo en la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿De quién es que está haciendo que haga que no crean? ¿Quién está trabajando en la mente de estos fariseos, de estos religiosos, de estos judíos, para que no crean la verdad que Jesús está hablando y diciendo? Están viendo un hombre de testimonio, están viendo un hombre al cual no pueden acusar de absolutamente nada malo, y no creen lo que este hombre dice. Saben que están diciendo cosas y están pensando maquinaciones incorrectas, y aún así se justifican en todo y le llevan la contraria. Saben que dice la verdad, pero aún así no quieren creerle. No pueden redarguirlo del pecado. Entonces, ¿por qué no le pueden creer? Bueno, la respuesta la tenemos porque tienen el entendimiento entenebrecido. Son ciegos espirituales. Versículo 47, y aquí terminamos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Se aplica esto a tu vida, mi amado? Si eres de Dios, estás escuchando la palabra de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Es tu vida llena de la palabra de Dios? ¿Es tu vida un escuchar continuo de la palabra de Dios? Si es así, de corazón, entonces soy de Dios y vuestro Padre es Dios. Pero cuidado, que si no es así y no oís vosotros la palabra de Dios, cuidado, sea lo que dice Jesús aquí, es porque no sois de Él, no sois de Dios. Tenemos una salvada, por así decirlo, que le pasó a los discípulos. Ya lo vimos al principio de este mensaje. Ellos tampoco entendieron. Ustedes tampoco entienden. Ustedes también son ciegos. Entonces yo le invito en esta mañana a que usted reflexione en relación a qué está haciendo usted durante su vivir diario. ¿Qué está haciendo usted durante su día, mi hermano? ¿Vive escuchando la palabra de Dios para estar entonces caminando en el Espíritu y estar en verdad? De tal forma, de tal manera que sea libre y tenga una mente totalmente libre para pensar como Dios piensa, y a la hora de opinar va a decir lo que Dios dice y no lo que Satanás quiere. Vamos a orar. Gracias, Padre, y gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Y te pedimos, Señor, perdón, porque muy posiblemente hemos estado escuchando palabras que no provienen de ti. Palabras que provienen del mundo, de un sistema humano gobernado por el príncipe de este mundo. Tal vez de las noticias. Palabras que provienen de diferentes fuentes, aún de nuestros propios familiares, aún de nuestros propios compañeros, amistades. Y no hemos escuchado durante todo el día tu voz. Perdónanos por no hacerlo, porque es pecado y seguramente hemos estado pecando con mucha ignorancia. Mas te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que pongas en nosotros santidad para apartarnos de lo que el mundo dice y estar dedicados de una forma exclusiva a tu voz, a lo que tú dices, y estar alimentado de lo que tú hablas, de lo que tú opinas, de lo que tú piensas, para entonces, cuando alguien nos pida explicación
o nos pida algo, podamos nosotros hablar conforme a tu voluntad y no a la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.